Cuando pensamos en los responsables de los campos nazis, solemos imaginar a altos mandos militares o a figuras como Hitler o Himmler. Sin embargo, entre los nombres más infames de aquel régimen, existe uno que continúa generando horror décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Yael Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. Ilse Margaret Köhler nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, Alemania. Provenía de una familia obrera y, según quienes la conocieron durante su juventud, llevaba una vida aparentemente común. Pero todo cambió con la crisis económica alemana. En 1932 decidió unirse al partido nazi, cuando Adolf aún no había llegado al poder. Al poco tiempo comenzó a trabajar como secretaria dentro de las SS, donde conoció a Karl Otto Koch, un oficial que rápidamente ascendía dentro de la organización. Ambos iniciaron una relación y se casaron en el año de 1936. Karl sería nombrado comandante de varios campos de concentración, entre ellos Sachsenhausen y posteriormente Buchenwald, uno de los mayores campos establecidos por el régimen. Fue entonces cuando comenzó la leyenda negra de Ilse Koch. Aunque oficialmente no ocupaba un cargo administrativo dentro del campo, vivía muy cerca de él y gozaba de numerosos privilegios gracias a la posición de su esposo. Los supervivientes relataron que acostumbraba a recorrer el campo montando a caballo, acompañada por guardias armados. Muchos afirmaron que disfrutaba intimidando a los prisioneros. Diversos testimonios la acusaron de ordenar castigos físicos, humillaciones e incluso de seleccionar prisioneros para recibir torturas. Uno de los aspectos más conocidos de su historia es la acusación de que coleccionaba objetos elaborados con piel humana tatuada. Durante años, circularon relatos que aseguraban que pedía ejecutar a prisioneros cuyos tatuajes llamaban su atención para fabricar pantallas de lámparas, cubiertas de libros u otros objetos decorativos. Estas historias se difundieron rápidamente después de la guerra y ayudaron a convertirla en uno de los rostros más aterradores del nazismo. Sin embargo, es importante hacer una distinción entre las evidencias y la leyenda. Durante los juicios posteriores a la guerra, aparecieron piezas de piel humana conservadas en laboratorios vinculados a Buchenwald. No obstante, nunca pudo demostrarse de manera concluyente que Ilse Koch hubiera ordenado personalmente esos asesinatos, ni que hubiera poseído las famosas lámparas hechas con piel humana. Con el paso del tiempo, varios historiadores consideran que algunas de esas acusaciones específicas nunca fueron suficientemente probadas, aunque esto no disminuye la gravedad de los numerosos testimonios sobre los abusos ocurridos en el campo. Mientras tanto, Karl Koch también cometía graves actos de corrupción. Paradójicamente, no fue juzgado primero por los crímenes contra los prisioneros, sino por apropiarse de bienes pertenecientes a las SS y por asesinato por ocultar sus delitos financieros. En 1945, antes del final de la guerra, las propias SS lo condenaron a muerte y fue ejecutado. Ilse quedó sola, pero su historia estaba lejos de terminar. Tras la derrota de Alemania, fue arrestada por las fuerzas estadounidenses y llevada ante un tribunal militar durante los juicios de Dachau. En 1947 fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El general estadounidense Lucius D. Clay revisó el caso y concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener algunas de las acusaciones más graves utilizadas durante el juicio. Como resultado, su condena se redujo a solo 4 años en prisión. Por obvias razones, esta decisión provocó indignación internacional. La opinión pública no podía comprender cómo una mujer relacionada con tantos testimonios de brutalidad podía recuperar su libertad. Las protestas fueron tan intensas que las autoridades de Alemania Occidental decidieron volver a detenerla y juzgarla nuevamente bajo la legislación alemana. Este segundo proceso fue mucho más largo y reunió cientos de declaraciones de supervivientes. En 1951, Ilse Koch fue declarada culpable de incitación al asesinato, lesiones graves y otros crímenes relacionados con los abusos cometidos en Buchenwald. Esta vez fue condenada nuevamente a cadena perpetua.
y permaneció encarcelada durante el resto de su vida. Mientras estaba en prisión, escribió numerosas cartas en las que insistía en su inocencia y afirmaba ser víctima de una persecución política. Nunca mostró un arrepentimiento público por el sufrimiento de las víctimas. El 1 de septiembre de 1967, a sus 60 años, Ilse Koch fue encontrada muerta en su celda de la prisión de Aichach, en Baviera. Se había quitado la vida mediante ahorcamiento. Su muerte puso fin a una de las historias más controvertidas del periodo nazi, aunque no terminó con el debate sobre los hechos que realmente ocurrieron. Hasta el día de hoy, investigadores continúan diferenciando entre los crímenes ampliamente documentados y los relatos que surgieron durante los años posteriores a la guerra sin evidencia suficiente para confirmarlos. La historia de Ilse Koch demuestra cómo la crueldad puede adoptar diferentes formas. Durante décadas fue presentada como el símbolo absoluto de la perversidad femenina dentro del régimen nazi. Algunas de las historias asociadas a su nombre fueron respaldadas por testimonios. Otras nunca pudieron probarse de manera definitiva. Pero incluso dejando de lado los mitos, permanece una realidad imposible de ignorar. Miles de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas en Buchenwald, bajo un sistema diseñado para deshumanizar a sus víctimas. Recordar casos como el de Ilse Koch no significa alimentar el morbo, sino comprender hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el odio, la propaganda y el poder absoluto sustituyen a la compasión y la justicia. Porque la historia no solo debe contarse para conocer el pasado, debe contarse para reconocer las señales cuando vuelvan a aparecer. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yael Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.